Saludos familia, día 19 y mira quién llegó. Buenos días. ¿Me extrañaron? Yo Sí, también los extrañé muchísimo, pero gracias a todos los que me enviaron mensajitos, oraron por mí y aquí estamos fuertes. miren esta cara de alegría. Mi amor, ellos saben que te extrañé cantidad, pero No que comiste, no te mandan no comidita. comí, me puse flaco, no me mandaron ni una arepa, Ay, mi nada, madre. nada, pero está bien, eso es parte del proceso, Dios Así es. proveyó, ¿verdad que sí? Díganle ahí que Dios proveyó, pónganla al día en la iglesia hoy por la noche, pónganla al día. Miren, antes de comenzar, quiero hacer un anuncio de parte de los pastores. Es un recordatorio para este viernes 31 de octubre. No solamente culminamos el ayuno de Daniel, sino que celebramos en familia en el concierto de Onel Díaz junto a HOB, Su Mesa Café, Iglesia Casa de Pan, uniendo fuerzas. Qué manera de cerrar este ayuno en su presencia. Están todos invitados. Lleven a un joven, lleven a un inconverso. Miren, ese día, la pastora lo dice varias veces, pero el que no lo ha escuchado, en ese día es cuando más sacrificios humanos hace la iglesia satánica. No estamos hablando aquí de si hay que tricoltear o no, esas son cosas que no se tienen que tocar aquí. Pero es un día donde eh, se abren puertas que no se deben abrir. Y estaba escuchando un influencer este año diciendo que ese va a ser uno de los días, por mucho tiempo en la historia del cristianismo, que mucha gente va a estar declarando el nombre de Cristo como nunca antes se había visto. Muchas iglesias convocan. Haciendo videos, posteando videos declarando el nombre de Cristo, dando palabra. Mira, vamos a inundar, vamos a cerrar con broche de oro ese Ujú. viernes, inundando las redes, inundando nuestras comunidades con el mensaje de Cristo es amor. Esa semilla, Cristo es amor, esas tres palabras, es una semilla tan poderosa. Vamos a sembrarla y sobre todo vamos a llegar a la casa. Pero ahora, antes de comenzar, yo quiero que nos pongamos en oración por ese día. Yo quiero que me acompañen en esta oración porque siento de parte del Espíritu Santo cuán importante es este día para desatar ese avivamiento que se ha dado en la casa, en nuestra juventud y en nosotros. Así que vamos a orar rápido porque es importante. Padre, gracias. Gracias Gracias. porque tú provees, porque tú pones el hacer en nuestro corazón, Padre, porque eres tú quien nos dirige como iglesia, como pueblo, como comunidad de fe. Tú diriges a nuestros pastores, a los pastores Sabi, Pastora Mare de su mesa café, al salmista Onel Díaz y todas las sorpresas que van ese día, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que ese día sea un día de unción santa, Padre, que sea un día de conversión, que sea un día donde llegue gente que necesita escuchar de ti, Padre. Yo declaro libertad sobre todas las personas que lleguen a ese lugar y que conozcan al Espíritu Santo, que tengan una experiencia con el Espíritu Santo y que no sean los mismos cuando salgan de allí, Padre. Yo te pido, Señor, que permitas que todos podamos llegar a la casa a adorarte, a celebrar juntos en comunión como hermanos y que todas esas personas que lleguen allá simplemente puedan leer tu lenguaje que viene del cielo, puedan sentir tu presencia con la intensidad que nosotros la hemos sentido y vean en ti ese Padre redentor, ese Salvador, ese Señor que se postra en su vida y que sea un día de mucha, mucha, mucha cosecha en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Día Amén. 19 y los dejo aquí con la invitada especial, Pastora Marieli. Familia, yo recuerdo que hace 3 años, el Alejandro, el hijo de nosotros, el mayor, tuvieron que intervenirlo en una cirugía mayor. Esa cirugía se había pospuesto por varios años, por varias razones clínicas, pero una de ellas de mayor peso era que un riesgo mayor para él, siendo frágil en su condición, pues habían ciertas cosas que queríamos cuidar, ¿verdad? Si teníamos la oportunidad de cuidarla. Así que hace 3 años fue en el momento que tomamos la decisión para acceder a esa cirugía. El médico nos dio buenas expectativas, él era el número uno en la cirugía, no tenía ningún tipo de error Antecedentes haciéndola. penales no los tenía. Y entonces
pues nada, confiamos en el Señor, entendimos que era el momento. Esa cirugía se da, fueron aproximadamente de 6 a 8 horas más o menos de cirugía. Y cuando él sale de cirugía, nos tienen en la sala de espera un tiempo más prolongado de lo que yo pensé. No sé si por las ganas de yo querer ver el niño, que como que yo sentía que era demasiado tiempo. Después supe que era el tiempo que estaban utilizando para restablecer sus vitales y realmente traerlo a él otra vez, ¿verdad? Dentro de todo lo que sufrió porque necesitaban ese tiempo, pero desconocíamos. Yo, para hacerle el cuento largo, corto y ir al tema de hoy, yo recuerdo que en ese tiempo de espera, yo decía, Señor, yo sé que tú tienes propósito en esto. Y si tú lo has permitido, nosotros, con la autoridad que nos has dado, vamos a declarar vida sobre él. Y entramos ahí al cuarto donde él estaba. Cuando yo abrí, él siempre le gusta dormir con los ojos tapaditos con un paño. Cuando yo le subo el pañito de los ojos, yo les tengo que decir que fue bien impresionante lo que yo vi. Tenía su nariz bien hinchada, la cara, él estaba blanco como un papel. Yo les confieso que en su cuerpo yo no veía vida, Parecía un pero cadáver. parecía un cadáver. Literal, yo no Blanco, veía vida. hinchado, frío. Sus presiones estaban en 40-60, La era, hemoglobina le bajó a 6. Perdió toda la sangre. él perdió toda su sangre en cirugía, tenía una máquina que reciclaba su propia sangre, pero aún así, pues él se vio en ese riesgo, llegaron a ponerle como 5 pintas de De sangre, 13 de hemoglobina bajó a 6. Para que tengas una idea. plasma, fue un proceso bien, 5 transfusiones y 4 plasmas. bien difícil y complicado. Yo en su cuerpo no veía vida, pero como yo antes de entrar ahí, declaré, Señor, esto tiene propósito y yo sé, tú nos has dado el poder de declarar vida. Cuando Él abrió los ojos y me miró, yo vi vida en su alma y eso fue suficiente para mí, para yo declarar vida sobre Él. Y recuerdo que fueron unos días bien complicados. Él pasó como 5 días para poderlo estabilizar. Llegaba el momento en que los médicos no sabían qué más hacer porque su semblante no era igual a lo que estaba pasando en su cuerpo. Ah, porque a todo Pero esto cuando despertó él mirando televisión tranquilo, haciéndole las caras a todo el mundo, salte del medio, no hablen enfrente a mí, toda la cosa. era impresionante y yo veía el propósito de él, o sea, yo veía el propósito de mi hijo en la tierra, yo veía lo que él carga, yo Mi veía amor, vida. y estábamos haciendo el ayuno de Daniel desde el hospital. Estábamos haciendo el ayuno de Daniel desde el Sí. hospital, nuestros ayunos han sido bien procesados, Sí. bien Los procesados. devocionales Eh, eran en el hospital. Oscar los hacía del hospital Sí. y estábamos allí, pero aquí hay varios que estuvieron ese tiempo con nosotros, nos visitaron también al hospital. Les cuento esto porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y recibimos al Espíritu Santo, nos revestimos del tema de hoy, que es revestidos de poder y propósito. Amén. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Yo quisiera decir, recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serás testigo en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu comunidad y en toda la tierra, porque la verdad es que representamos todo eso. Así que cuando yo reconozco que yo estoy revestida del poder del Espíritu Santo, no es para yo sentirme la poderosa, la majestuosa, la grande, no, es humillarme a entender que el poder proviene de Él, pero Él habita en mí, porque el Espíritu Santo habita en mí. Entonces, cuando yo reconozco que ese poder está dentro de mí, el propósito es revelado. Y el propósito de Oscar, aunque sea mi esposo, no es el mismo mío. Nosotros tenemos un propósito en común como matrimonio, porque el Señor nos unió. Y el propósito como matrimonio se va a dar y se va a revelar y Dios lo va a usar con poder. Pero tenemos propósitos individuales, porque Él tiene unos dones y unos talentos diferentes a los míos, pero tenemos algo en común.
tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y eso nos da poder. Y cuando lo unimos, porque Dios nos creó para estar juntos y estar en comunidad y no estar solos, ese propósito es como mayor. Es como algo Se que potencia. uno tiene, se potencia. Uno tiene que decir, de verdad, esto es gloria a Dios. Es gloria a Dios, porque uno se quita de encima ese orgullo, que el orgullo, miren, el orgullo es algo que contrista al Espíritu Santo. Y por más que tú digas, si el orgullo existe dentro de ti, te quitas esa vestidura de poder y esa vestidura de propósito. Tenemos que ser bien atentos a que ese poder no se convierta en orgullo, porque a veces podemos utilizar la palabra, podemos utilizar experiencias o testimonios a nuestro favor y no para dar la gloria a Dios. Entonces, ese no es el propósito por el cual nosotros vivimos lo que vivimos, o Dios permite que vivamos lo que estamos viviendo para testimonio de otros. Así que cuando Jesús ascendió al cielo, no dejó un vacío, dejó una promesa: recibiréis poder. Ese poder, que es dunamis en griego, ese nombre me encanta, significa energía divina, capacidad sobrenatural, fuerza explosiva del cielo. Energía divina, capacidad sobrenatural y fuerza explosiva del cielo. Ahí no dice energía mía, ni capacidad mía, ni fuerza explosiva mía. Todas se refieren a Dios. Porque es No, su poder, porque es su poder. es de él. Porque el poder se manifiesta si es de Él. Si es mi poder, no se va a manifestar. Porque yo soy nada. Delante de Dios, yo no soy nada. Entonces, el Espíritu Santo no solo vino perdón, no es solo poder para sentir, porque sentimos al Espíritu Santo, sino para transformar. Por eso es que ese propósito se cumple, porque yo estoy sintiendo ese poder del Espíritu Santo para ser puente de bendición para el hermano. Porque por algo Dios te permite pasar por pruebas, no son para ti. Y a mí me encanta saber que yo soy la vasija en manos del alfarero. A mí me encanta saber que yo soy la procesada para luego llevar a otros a Cristo. El proceso duele, el proceso es la cruz que debemos llevar, pero nos transforma a nosotros para nosotros poder transformar. ¿Cómo? Cuando nos revestimos de poder y propósito con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo vino para consolarte, sino para revestirte. Y mira cómo te reviste: de autoridad para orar. Y esa autoridad para orar no es solo declarar en oración. Existe una autoridad en la oración para echar afuera demonios, para declarar sanidad sobre enfermos, para declarar libertad, porque ese poder está en ti, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. No sé por qué a veces, y yo me pongo de frente, porque a mí también me pasa, cuando yo siento del Espíritu Santo que yo debo de orar por sanidad por una persona, a veces primero me siento inadecuada. Y luego siento como que, Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy creyéndote. Como a veces dice nuestro pastor: Señor, tú has dado palabra de que mis manos sanarán enfermos. Y yo te creo a ti y obedezco, impongo mis manos. Pero nos pasa, y esa autoridad la olvidamos cuando oramos. Y a veces oramos sin autoridad. Como que voy a ver qué hace Dios si yo oro de esta manera y se me va el poder, se me va la autoridad. Y el propósito no lo voy a ver porque estoy débil en esa área. ¿De qué te reviste? De visión para actuar. Te abre los ojos, te da esa sabiduría del cielo para tú poder actuar en los momentos que tú debes actuar. Y de propósito para perseverar, no para triunfo, para perseverar. Y seréis mis testigos. ¡Wow! Esa palabra testigos en el original implica alguien que vive y demuestra lo que ha visto. Alguien que vive y demuestra lo que ha visto. Tu testimonio, lo que has vivido.
seréis mis testigos. ¿Cómo una persona va a creer en Dios si no ha visto que tú has sido exaltado por Dios, sanado por Dios, restaurado por Dios? Porque a Dios no lo vemos, pero nos ven a nosotros. Nosotros somos las personas que representamos a Dios en esta tierra. Ayer cuando venía, ayer fue el último día que estuve en Puerto Rico y fui a ver el sonograma de mi ahijada, que van a hacer pronto, y en la oficina médica estaba nuestro pastor en el tour que él está haciendo y salió así La en televisión. la televisión y yo, ay, mira a mi pastor, o sea, lo dije bajito porque estaba súper lleno, pero mi amiga me dice, mira a tu pastor, y yo, mira a mi pastor. Mira, mi pastor, o sea, todo el mundo me miró y allí me dijeron, ay, casi no se parece y demás, pero él dijo algo que todo el mundo allí, o sea, yo me sentí tan orgullosa de nuestro pastor, porque él dijo algo que todo el mundo se miró y me miraron y me dijeron, él es tu pastor. Y mira las palabras simples que él dijo. Mucha gente nunca va a leer una Biblia, pero tal vez la Biblia que lean es tu vida, es tu testimonio. Todo el mundo que estaba en esa oficina médica me miró. Y yo dije, ese peso está sobre mí. Ahora mismo está sobre mí ese peso. La Todos verdadera me están presión. mirando. O sea, todo lo que yo haga, yo soy testigo del cielo. Yo soy testigo de Dios. Todo lo que yo haga representa a Cristo. Sea una influencia buena, sea una influencia mala. Aunque a mí me guste o no me guste. Por eso el precio que tenemos que pagar de servirle a Dios conlleva morir a nosotros, morir a nuestra carne, morir a nuestros deseos, porque ese es el verdadero sacrificio. Lindo que Dios nos dejara hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿de quién sería el poder y el propósito? No sería de Dios. Entonces, el poder de Dios no se demuestra con gritos, sino con frutos. No con fama, sino con fidelidad. No con discursos, sino con testimonio. El poder sin propósito se apaga. Y eso está poderosísimo. Esa oración, el poder sin propósito se apaga. Para el que quiera escribir en Facebook, el poder sin propósito se apaga. Podemos tener poder del Espíritu Santo, pero si no conocemos el propósito, de nada sirve. Porque se te va a ser revelado a ti primero. Créeme que Dios nos habla a nosotros primero. El Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, es el que nos da dirección, en nosotros nos deja saber si algo está mal primero antes de nosotros hacerlo. Y debemos obedecer, porque si ese es el propósito y no lo hace, se va a pagar. El propósito sin poder se desgasta, pero el poder con propósito transforma generaciones. El poder con propósito transforma nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestra comunidad, a nosotros mismos, porque el poder va a tener un propósito. Revestidos y no solo visitados. Miren esto qué bonito. En este día el Señor quiere recordarte, no fuiste hecho para depender de momentos del Espíritu, sino para vivir lleno permanentemente de Él. Esos momentos del Espíritu se refiere a cuando, mira lo que me trae Dios a la mente, a cuando estamos en aprieto y acudimos, Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no puedo con esto. Señor, yo te lo entrego. Señor, yo lo dejo. Y yo siempre digo, cuando digo, Señor, yo te lo entrego, yo pienso a Dios así mirando para abajo, hermana, hija mía, mira, tú me lo entregaste, pero es que Él es mío, o eso es mío. Entiende que el propósito que estás viviendo yo lo permití. Es que yo quiero que saber cómo tú te vas a manejar en Él. O sea, yo sé que, me lo imagino a Él diciendo, yo sé que es mío, es mío, yo lo permití. Es vernos a nosotros transformados lo que el Espíritu Santo quiere. Y es para vivir llenos permanentemente de Él, del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu no te visita, te habita.
Él no viene cuando tú lo llamas. Él no es, Espíritu Santo, ven, ayúdame. No, Él habita dentro de ti. Tú puedes declarar, Espíritu Santo, guíame. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Revélame lo que todavía mis ojos no ven, porque tú sí lo ves. Ustedes saben que la única persona que sabe tu futuro es el Espíritu Santo. Él es el único que sabe toda tu vida, el Espíritu Santo. Y Él te va a guiar al propósito eterno. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a llegar al destino, vas a llegar al propósito. Te reviste como un manto que te cubre tus temores y te da valentía. Así como Elías dejó su manto sobre Eliseo, Cristo dejó su Espíritu Santo sobre ti. No por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, en Zacarías 4:6. Cuando el Espíritu te reviste, Él hablas con sabiduría, actúas con fe, caminas con propósito y vences con autoridad. Y cuando dice vences con autoridad, yo tuve que subrayar aquí la palabra vences, de vencer, como que lo logré, porque dice que es con autoridad y es con la autoridad del Espíritu, no es con nuestra autoridad. Y hermanos y hermanas en Cristo que los amo con todo mi corazón, siempre los llevaré a que se humillen al poder del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer la obra cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros dejamos el orgullo a un lado, cuando nosotros decimos, Señor, no sé, dirígeme, no sé qué hacer, no sé, no me sé manejar en esto, necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Y en ese momento tú vas a vencer con la autoridad de Cristo. Es como único vas a vencer, con la autoridad de Cristo, convencido, porque vas a hablar con sabiduría, porque vas a actuar con fe, porque vas a caminar con propósito y vas a vencer con autoridad. Amén. Caminar en propósito. El poder no es el fin, es el medio que Dios va a utilizar. Dios te da poder para cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Fuiste llamado a restaurar lo que el enemigo dañó, a servir con pasión, a hacer luz en medio de la oscuridad, ser ejemplo en tu casa, en tu trabajo o en tu comunidad. Otra vez voy a lo que el pastor dijo en ese programa de televisión. Tal vez la gente no lea una Biblia, pero te van a leer a ti. Y tal vez tú seas la única Biblia que ellos puedan ver. Tu ejemplo en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, tus hijos, los que tenemos hijos pequeños. Yo siempre me gusta pensar y me hago uno autoanálisis, siempre, bastante lo hago, en ver cómo me estoy manejando en las conversaciones con mis hijos, porque mi crianza fue bien marcada. Entonces, a mi crianza ser marcada, tendemos tal vez a actuar en ocasiones de manera en la que te criaron. Y yo quiero romper con eso. Así que me evalúo, porque lo que yo les enseñe o lo que yo diga los puede marcar o lo pueden replicar. Si ellos ven, vamos a poner un ejemplo, si yo tomo una conducta que pues a los ojos de la humanidad no es malo, pero ellos lo ven en mí como algo normal, ellos lo van a replicar. Lo van a replicar porque yo estoy viendo el ejemplo de ellas y de ellos. En el caso de ella, con Yarel es más fácil, pero el ejemplo de ellas, ¿verdad? Y tu vida es una asignación, no es un accidente. La vida de cada uno de nosotros es una asignación. Y esas asignaciones son para ser aprobadas. Y no solo vamos a tener asignaciones, vamos a tener exámenes. Si no aprobamos el examen, lo vamos a volver a repetir una y otra vez. Porque Dios siempre va a querer saber cómo te manejas en medio de esa asignación o esa prueba para poder entregarte más. Porque al final
el poder se va a manifestar en sabiduría con el Espíritu Santo. Y cada proceso vivido en este ayuno fue entrenamiento total, pero total, para esta nueva temporada. ¿Cuántos lo creen? Ha sido un entrenamiento, o sea, ¿por qué día es que vamos? 19. Padre, nos quedan 20 y 21. Literalmente fue un entrenamiento. Y yo no sé si tu entrenamiento fue igual de fuerte que el mío, pero yo les confieso que mi entrenamiento ha sido subir a una montaña bien alta, que yo creo que voy como por la mitad todavía. Y está fuerte, porque el sol pica, las piernas me duelen y no tengo un palo para poderme agarrar. Ha estado fuerte. Pero en Filipenses 2:13 dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone el querer como el hacer. Quiere decir que Él es el que nos dirige. Él es el que pone los pensamientos en nosotros para nosotros poder hacerlo. Yo quiero que tomes un momento, un minuto, para pensar en qué momento tú le has pedido al Espíritu Santo que sea tu guía. Cuando Jesús se va y deja al Espíritu Santo, Él dice, les dejaré al Consolador. Pero también dijo, les dejaré el que los guiará, el que los guía. Vamos a reconocer al Espíritu Santo como nuestro guía y a sentirnos revestidos de poder y de propósito con el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos para los ejercicios espirituales. Te tocan a ti hoy, mi amor. Ay, te tocaron todos estos días. ¿Puedo hablar? Pero, bueno, hoy no lo dejé hablar yo a él. ¿Ves? Yo siempre pregunto, ¿quieres decir algo, verdad? Sí. Yo estoy aquí que si soy mudo, reviento. Pero no, ya lo dijo todo. Solamente quería recordarle esa vestidura de justicia que hablaba el pastor Abraham hace algunas semanas. Y esa vestidura está revestida de poder y propósito, de autoridad, de visión, de propósito, de destino. No es una visita, es parte del outfit, Habita dentro de es parte nosotros. de la vestidura de justicia que hablaba el pastor Abraham. Busquen esa prédica, que está buenísima. Esa vestidura que nos distingue como cristianos. Los cristianos no podemos ser solamente, ay, viví la presencia de Cristo y Cristo vive en mí, que es rico. Es que es una vestidura porque la gente la tiene que ver. La palabra dice que no podemos ser tibios. La gente la tiene que ver. Hay La que gente ser tiene que ver la solidario. vestidura. Porque por la vestidura es que van a decir, ahí hay algo. Me gusta cómo se viste. Ujú. Es la vestidura. Quería traer esa acotación porque me gusta ilustrar. Claro. Esposo, estás vestido para que tu esposa te diga qué bien te ves. Esposa, estás vestida para que tu esposo te diga qué bien te ves. Ayer hablábamos de eso, de arreglarse, ¿se acuerdan? Porque cuando uno está en gloria, uno se arregla. Pero ahora estamos hablando de la vestidura espiritual. Estás vestido que tu esposa diga, wow, y que tu esposo diga, oh my God. Joven, ¿quieres que tus papás te escuchen? ¿Estás vestido con la vestidura correcta? Ujú. Porque Dios, cuando le montamos la perreta, hace así. Pero cuando vamos humillados ante Él, ahí es que se activa la vestidura, ahí es que nos viste, ahí es que dice, este es mi hijo. Porque reconoce que la autoridad y el poder son míos. Joven, vístase bien. Amén. Ejercicio espiritual. Aquí se tocaron todos mis versículos favoritos. Eso es de Zacarías 4:6. Por su fuerza ni por su poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ese versículo para mí me estremece. Ese se hizo rema en mi vida hace tiempo. No soy yo. No soy yo. Ese versículo rompió mi ego hace, muchísimo tiempo. Número 1. Ora y pide al Espíritu Santo que te revista.
En voz alta, Espíritu Santo, vísteme con tu poder. Cubre mis miedos con fe, mis palabras con sabiduría y mi corazón con el fuego santo. Número 2. Anota 3 áreas donde necesitas caminar con mayor propósito. Estábamos en los días pasados hablando sobre la caminata de la fe, ¿verdad? Decimos, aunque ande en valle de sombra y muerte, no dice, aunque me siente con una sillita de playa en el valle de sombra y muerte, es, aunque ande, vamos caminando en fe. Pero ahora vamos a caminar con mayor propósito. Ya está bueno de que sigas repitiendo el proceso. Como dijo Pastora Marieli, una prueba que tú tienes que cumplir. Va a seguir repitiendo ciclos si sigues haciendo lo mismo. Vamos a escribir cuáles son esas áreas, cuáles son esos ciclos que estamos repitiendo, ya sea en familia, ministerio, finanzas, servicios, relaciones, trabajo, hijos, familia, esposa, esposo. Y luego escribe cómo el Espíritu Santo te puede guiar, conociendo lo que has visto, que para mí los temas poderosos de este ayuno han sido presencia, poder, autoridad, provisión, paz, gozo, bondad, ternura, amor. Cómo esas áreas donde necesitas caminar con propósito, cómo el Espíritu Santo te puede guiar a que las puedas navegar de una manera más efectiva y que hagas las cosas diferentes para que funcionen. Número 3, declara una palabra profética sobre tu casa. Di conmigo, esta casa no vivirá en confusión, Aleluya. sino en propósito. Nos levantamos llenos de poder, sabiduría y amor. Voy a escribir allí, voy a poner allí. Eso. Y número 4, activa tu testimonio. Estábamos hablando con el enfermero de eso Ujú, anoche. ujú. Él es ministro, él evangelista, y le daba miedo al principio hablar de su testimonio porque él se sentía tan bajo y tan sucio. Y ahora se lo dice a todo el mundo. Ujú, Activa tu testimonio. Que no te dé miedo hablar de lo que Dios ha hecho en ti. ujú. A veces, miren, yo aquí he abierto mi corazón y le he dicho muchas interioridades, cosas que ni siquiera he hablado con los pastores. Eh, pero le abro mi corazón porque el Espíritu Santo ha obrado en mí. Si lo pudo hacer conmigo, yo no tengo dudas de que lo puedo hacer contigo. Así que cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho contigo. Mándalo en video como hicimos ayer. Lo ponemos en el chat. Si no Ujú. tiene a alguien cerca para que lo escuche. Sé breve, por favor. Y es No me hagan un video de testificar. 20 minutos porque no lo van a ver. Aquí dice algo muy importante cuando testificamos. Demasiado importante. Pero espérate. Dice, testificar No me no dejes es, hablar hace un fin de semana. eso me encanta, mira, testificar no es presumir, es sellar tu milagro. Boom, es un sello. No es, mira lo que Dios hizo conmigo, ahora yo soy el cheche de la película. Mira ahí, en esa actitud tumbaste. Si se humillara mi pueblo, dice la palabra. Tumbaste el milagro, tumbaste el propósito del testimonio. El testimonio es Eso está para bello. decir, Él lo hizo. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo. De hecho, cuando leemos la Biblia, eso es lo que estamos viendo, un libro de testimoniales. Claro. Y si lo hizo con ellos, lo hace con nosotros. Así que activa tu testimonio. Vamos a orar, Padre, gracias por este día. Gracias por esta hora y por esta oportunidad que nos das de congregarnos juntos de manera asincronizada para estar contigo en tu presencia, Padre. Gracias porque has provisto. Gracias porque reconocemos tu paz y reconocemos tu gozo. Gracias, Padre, porque nos revistes con poder. Y en el día de hoy yo declaro una palabra de poder, una palabra de autoridad, donde podamos pararnos en la brecha por nuestros hermanos y podamos decir fuera los demonios. El infierno perdió uno más. Donde podamos decir mi familia le pertenece al Señor, mi casa va a servir al Padre, donde podamos declarar sobre nuestro hijo un futuro de servicio a la comunidad a través del nombre poderoso de Jesús, donde podamos declarar una casa de pan, una iglesia unida con un solo propósito, de edificar familias saludables, de poder ayudar a la comunidad con el amor de Jesucristo, de declarar un evangelio con poder y de decirle a todo el mundo que Cristo es el Señor. Padre, en esta hora te pedimos que restaure el poder que hemos perdido. Que seas tú, Padre, el que traiga ese poder a nosotros en el día de hoy y que lo hagas parte de nuestra vestidura de justicia para que nosotros podamos llevar tu mensaje de manera efectiva. Porque tú nos has transformado, nosotros queremos también que otros sean transformados. Padre,
nos revistes con poder. Padre, no caminaremos por inercia, no andaremos en valle de sombra y muerte sin destino, sino que tú provees la provisión. Padre, tu espíritu nos toca, nos reviste, pero sobre todo habita en nosotros. La unción que depositas en nosotros no va a ser temporal, va a ser constante. Donde antes hubo miedo, va a haber autoridad. Donde antes hubo confusión, habrá propósito. El fuego del Espíritu Santo nos acompañará a donde vayamos y tus obras, Padre, se manifestarán por la gracia de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo. Nos Gloria a vemos en la Dios. noche. Recuerde, lleve un amigo. Los miércoles también hay servicio y se están dando muy buenos, muy intensos, muy Bellísimo. íntimos. La palabra que está en la casa ahora mismo, wow, semilla de agradecimiento, sembrando esas semillas. Miren, aquí se han depositado muchas semillitas en este Ujú. ayuno. Y vuelvo y digo, y lo voy a decir casi todos los días, los que estamos haciendo el ayuno nos estamos llevando un cherry top del Espíritu Santo. Yo me imagino así como todo el mundo con las vestiduras de justicia y todas brillan y todos tienen lo mismo, pero los que están haciendo el ayuno, ah, eso se pusieron en la verdadera lentejuela y brillan. Y brillan con poder esas vestiduras, ready para danzar con gozo, ready para adorar al Señor con gozo, a levantar las manos como Pastora Marieli nos enseñó y Ujú. aplaudir acá arriba como Pastora Belisa nos enseñó. Así que nos vemos Bueno, hoy por la noche en Casa de Pan. Dios los Dios bendiga. los bendiga.